En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. No me mueve, mi Dios, para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme al verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme al ver tu cuerpo tan herido. Muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme, en fin, tu amor, y en tal manera que, aunque no hubiera cielo, yo te amara, y que aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque cuanto espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estas pláticas de mediodía aquí van a ser reflexiones sobre la relación de la cruz de Cristo y la Santa Misa, que de hecho hemos estado viviendo durante la Cuaresma en los sermones entre semana. He estado comentando sobre los diferentes aspectos de las ceremonias de la misa para que entendamos la relación de esta doctrina tan importante, ¿no? De que la misa, el santo sacrificio de la misa, es el mismo sacrificio de Cristo en forma incruenta. Es decir, que Cristo murió en la cruz hace 2000 años, pero ese sacrificio sigue siendo importante, ¿no? Y poderoso para nosotros hoy en día a través de la Santa Misa. Porque Cristo sí murió una vez, pero murió una vez para todos los hombres, en todos los lugares y en todos los tiempos. Y pues tenemos que preguntarnos, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué fue necesario que para Cristo morir en la cruz para redimirnos? Y para entender eso es importante empezar considerando el problema de la muerte. Un problema que nadie puede evitar, que enfrenta a todas las criaturas. Hace unos días fui al hospital. Recibí una llamada de parte de personas desconocidas y me dijeron que una persona había muerto apenas, ¿no? Entonces fui rápido, ¿no? Para ver si había algo que pudiera hacer todavía. Y encontré una familia muy desconsolada. La persona allí en el cuarto, obviamente muerta, y su esposa llorando y gritando y diciendo que no, me vuelvo loca, no lo puedo aceptar. Y di a la persona que bajo condición la absolución y los santos óleos y la bendición apostólica, porque sentí un poquito de calor todavía en su cuerpo, ¿no? Y luego traté de platicar, especialmente con la esposa que estaba a los pies de su esposo ya muerto,
llorando, agarrando sus pies, besándolos, ¿no? Y obviamente sufriendo mucho. Y es muy entendible, ¿no? Que reaccionamos así cuando tenemos que enfrentar algo que en cierto sentido nos parece que no debe de ser así. La muerte choca con nuestro instinto para la eternidad. Igual, hace unos días vi un video de Siria y de la guerra que está pasando allí, que hay ahora muchos niños muriendo terriblemente, ¿no? Y había una escena muy conmovedora de un papá abrazando dos de sus niños muertos, llorando, agitándolos, ¿no? Tratando de despertarlos, ¿no? Pero ya no pudo. Pero en agonía por causa de esa tragedia de la muerte. La muerte es algo que en cierto sentido contradice la naturaleza. Si reconocemos que fuimos creados por Dios, ¿no? Y con el propósito, ¿no?, de vivir en comunión con Él. Si abrimos el libro de Génesis, nos recordamos de lo que pasó. Era la serpiente el animal más astuto de todos cuantos animales había hecho el Señor Dios sobre la tierra. Y dijo a la mujer: ¿por qué motivo os ha mandado Dios que no comieseis de todos los árboles del paraíso? A la cual respondió la mujer: del fruto de los árboles que hay en el paraíso sí comemos, mas del fruto de aquel árbol que está en medio del paraíso nos mandó Dios que no comiésemos, ni le tocásemos siquiera, para que no moramos. Dijo entonces la serpiente a la mujer: oh, ciertamente que no moriréis. Pues conocemos muy bien esta historia y qué decidió hacer la mujer y también su marido, y cómo la muerte entró en nuestra experiencia. Y que después de haber comido del árbol prohibido, también Dios les prohibió comer del árbol de la vida. Y puso unos querubines para guardar la entrada al paraíso, para que no pudieran regresar y comer ya de ese árbol. Porque pues los padres de la iglesia, comentando en eso, dicen que fue por su misericordia, porque por haber perdido su amistad con Dios, por haber sido sujetos a los castigos, tantos castigos, ¿no?, que fue por misericordia que no tuvieron que ya vivir para siempre, que hubo un escape de esa vida llena de sufrimientos. Pero esto no fue la última palabra, porque si ahora vamos al fin de la Biblia, encontramos de nuevo el árbol de la vida. Mirad que vengo luego y traigo conmigo mi galardón para recompensar a cada uno según sus obras. Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Bienaventurados los que lavan sus vestiduras en la sangre del Cordero, para tener derecho al árbol de la vida y entrar por las puertas de la ciudad santa. Desde el comienzo hasta el fin de la historia de la humanidad, de la historia de la salvación, los seres humanos
ha estado tratando de solucionar este problema que es la muerte. O más bien debemos de decir de que hemos estado tratando de entender qué es la muerte, su significado verdadero. Y vemos que hasta hoy seguimos luchando con este problema de la muerte. ¿A poco no es tan común, lastimosamente, aquí en México, el culto de la Santa Muerte? Y sectas así han existido por muchos años, ¿no? En vez de solucionar la muerte, o el intento de solucionarlo es empezar a elevarla, de verla como un Dios, ¿no? Y darle culto para tal vez tratar de aplacar la dificultad en aceptarlo, ¿no? Pero si entendemos algo, es que la muerte no es nuestro destino final. No existimos con un instinto para la eternidad, con la capacidad de amar, con un deseo para la infinitud, simplemente para volver a la tierra como polvo y comida de gusanos y ya. El pecado original, dice Chesterton, es la única doctrina cristiana verificable empíricamente y atestado por toda la historia de la humanidad. Es decir, darnos cuenta que nuestra situación no es exactamente como debe de ser, es algo muy obvio. Por causa del pecado. San Alfonso de Liguori nos da una meditación sobre la triste realidad de la muerte. Dice, considera que tierra eres y en tierra te has de convertir. Día llegará en que será necesario morir y pudrirse en una fosa, donde estarás cubierto de gusanos. A todos, nobles o plebeyos, príncipes o vasallos, ha de tocar la misma suerte. Apenas con el último suspiro salga el alma del cuerpo, pasará la eternidad y el cuerpo luego se reducirá a polvo. Imagínate en presencia de una persona que acaba de expirar. Mira aquel cadáver tendido aún en su lecho mortuorio, la cabeza inclinada sobre el pecho, esparcido el cabello, todavía bañado con el sudor de la muerte, hundidos los ojos, desencajadas las mejillas, el rostro de color de ceniza, los labios y la lengua de color de plomo, yerto y pesado el cuerpo, tiembla y palidece quien lo ve. Cuánto solo por haber contemplado a un pariente o amigo muerto han mudado de vida y abandonado el mundo. Pero todavía inspira el cadáver horror más intenso cuando comienza a descomponerse. Ni un día ha pasado desde que murió aquel joven y ya se percibe un hedor insoportable. Hay que abrir las ventanas y quemar perfumes y procurar que pronto lleven al difunto a la iglesia o al cementerio y que le entierren enseguida, para que no infeccione toda la casa. Y el que haya sido aquel cuerpo de un noble o un potentado no servirá acaso sino para que despida más insufrible fetidez, dice un autor.
Ved en lo que ha venido a parar aquel hombre soberbio, aquel deshonesto, poco hace. Veíase acogido y agasajado en el trato de la sociedad. Ahora es horror y espanto de quien le mira. Apresúrense los parientes a arrojarle de la casa y paguen portadores para que encerrado de su ataúd se lo lleven y den sepultura. Pregonaba la fama, no hace mucho el talento, la finura, la cortesía y gracia de ese hombre, mas a poco de haber muerto, ni aun su recuerdo se conserva. Al oír la nueva de su muerte, limítanse unos a decir que era un hombre honrado, otros que ha dejado a su familia con grandes riquezas. Contrístense algunos, porque la vida del que murió les era provechosa. Alégrense otros, porque esa muerte puede serles útil. Por fin, al poco tiempo, nadie habla ya de él, y hasta sus deudos más allegados no quieren que de él se les hable, por no renovar el dolor. En las visitas de duelo se trata de otras cosas, y si alguien se atreve a mencionar al muerto, no falta un pariente que diga: por caridad no me lo nombréis más. Y enfrentado con esta realidad, todas las culturas han tenido un sistema de sacrificio para tratar de resolver el problema de la muerte, pensando algunos de aplacar la ira de Dios que nos manda la muerte como castigo, otros tratando de poner la vida de un animal o aún un ser humano en lugar de los vivos, de los que ofrecen el sacrificio. Y de hecho, con la excepción de la cultura moderna, todas las culturas, todos los tiempos, todas las religiones han tenido ritos de sacrificio. Y en verdad podemos decir que aún hoy seguimos teniendo sacrificios, aunque de otra manera y de otro tipo, ¿no? Porque ahora más bien ofrecemos sacrificios en el altar del hombre Dios, en lugar del altar de Dios hecho hombre. Vemos esto también en la Biblia, la historia de los sacrificios, ¿no? Tratando de reparar la relación rota entre la humanidad y Dios. Como Caín y Abel ofrecieron sacrificios, uno que le agradó a Dios y otro que no, porque uno ofreció cualquier cosa, mientras el otro ofreció lo mejor que tenía. También en el caso de Noé, cuando Dios mandó el diluvio, porque el pecado había crecido tanto, ¿no? Que decidió destruir la humanidad y empezar de nuevo. Y Noé recibió las instrucciones de subir una pareja de todos los animales, con la excepción de los animales limpios, de los cuales subió más parejas para tener el sacrificio de ofrecer a Dios. Dice Santo Tomás de Aquino que la razón natural misma dicta al hombre, a causa de las deficiencias que experimenta en sí mismo, en las que necesita ayuda y dirección de un ser superior y que se someta a él, y cualquiera que éste sea, es a quien todos llaman Dios. Y al igual que en las cosas naturales, naturalmente las inferiores se someten a las superiores, del mismo modo la razón natural dicta, conforme a la natural inclinación del hombre,
que demuestras a su modo de sumisión y honor a quien está por encima de él. Según la razón natural, el hombre debe servirse de cosas sensibles y ofrecerlas a Dios como signo de la sumisión y del honor que le debe, asemejándose con tal proceder a quienes ofrecen algo a sus señores en reconocimiento de su señorío. Pero esto pertenece esencialmente a la idea de sacrificio. Y por tanto, la oblación de sacrificios pertenece al derecho natural. Es decir, quien no ofrece sacrificio a Dios, peca, y peca gravemente, porque actúa contra su naturaleza. Y el Antiguo Testamento, ¿no? Si leen los libros de Números, de Éxodo, de Levítico, están llenos de prescripciones de cómo ofrecer los sacrificios. Y de diferentes tipos, ¿no? Todo prescrito con ritos muy exactos, porque era algo tan serio, tan importante. La manera de ofrecer las víctimas, ¿no? Era primero dirigir a la víctima al altar de los sacrificios quemados en el patio exterior del tabernáculo, delante del Señor. Luego siguió en el lado norte del altar la imposición de las manos, por lo cual, más exactamente, pusieron sus manos sobre la cabeza de la víctima, por lo cual el sacrificador transfirió a la víctima su intención personal de adoración, acción de gracias, petición y expiación. Y si el sacrificio estaba por ofrecerse para toda la comunidad, los ancianos, como representantes del pueblo, realizaban la ceremonia de la imposición de manos. El tercer acto fue de matar a la víctima de manera rápida y completa, y sacar la sangre de la garganta de la víctima, para utilizar en la parte más importante del sacrificio, que fue derramar o rociar la sangre sobre el pueblo. La oblación de la sangre en el altar por el sacerdote formaba así la esencia real del sacrificio sangriento. Esta idea era de hecho universal, porque en todas partes, desde China hasta Irlanda, la sangre es lo principal, el centro del sacrificio, y en la sangre yace su poder. Que el acto de matar o de la destrucción de la víctima no fue el elemento principal. Es evidente por el precepto de que los mismos sacrificadores entre los judíos que no eran sacerdotes muchas veces tenían que preocuparse por matar a la víctima, mientras el sacerdote tenía para su trabajo de derramar la sangre sobre el altar. Y pues vemos qué tan importante era para los judíos de no solamente ofrecer la víctima, sino ofrecerlo en la manera correcta y las consecuencias por no hacerlo así. Que los hijos de Cora, ¿no? Que trataron de establecer como otras ceremonias, otra secta, ¿no? Que la tierra abrió y los tragó. Y luego vemos como los hijos de Aarón, tomando los incensarios, pusieron en ellos fuego y incienso encima, ofreciendo ante el Señor un fuego extraño, lo cual les estaba vedado. Por lo que un fuego venido del Señor por
por lo que un fuego el Señor les quitó la vida, y ellos murieron en presencia del Señor. O también en el caso cuando regresaron el arca a Jerusalén, ¿no? Todo Israel festejaban al Señor con toda suerte de instrumentos de madera, con cítaras y liras y tambores y sistros y címbalos. Mas así que llegaron a la era de Nacón, extendió Osa la mano hacia el arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes coceaban y la habían hecho inclinar. Y el Señor, indignado en gran manera contra Osa, lo castigó por su temeridad, quedó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber castigado Dios a Osa, y llamó a aquel lugar Castigo de Osa, nombre que conserva hasta hoy. Entonces, ¿no? Si Dios mandó tantas prescripciones, ¿no? Para ofrecer sacrificio, debemos de entender que es algo muy importante, ¿no? Y que nosotros seguimos con esta necesidad, pero al mismo tiempo escuchamos en las Sagradas Escrituras Dios quejándose de los sacrificios que Él mismo les mandó ofrecer. ¿De qué me sirve a mí, dice el Señor en el libro de Isaías, la muchedumbre de vuestras víctimas? Ya me tienen fastidiado. A mí no me gusta de los holocaustos de carneros, ni de la gordura de los bueyes, ni de la sangre de los becerros, de los corderos y de los machos de cabrío. Cuando os presentáis ante mi acatamiento, ¿quién os ha mandado llevar semejantes dones en vuestras manos para pasearos por mis atrios? No me ofrezcáis ya más sacrificios inútilmente, pues abomino del incienso, el novilunio, el sábado y las demás fiestas vuestras, no puedo ya sufrirlas más tiempo, porque en vuestras asambleas reina la iniquidad. El hecho del sacrificio, el verdadero significado de los sacrificios que Dios nos manda ofrecer, es de modo de una sustituirnos, ¿no? Y que una víctima está sustituida por lo que nosotros merecemos, que uno muere para el bien del otro, pero más bien lo que Dios quiere que sea manifestado a través de esos sacrificios, es el sacrificio mismo de nuestros corazones, que vemos en particular en el caso, por ejemplo, del sacrificio de Isaac, como Dios mandó que Abraham sacrificara su hijo muy amado. Y fue muy amado porque fue concebido por milagro de Dios, ¿no? Según la promesa. Y la promesa decía que la descendencia de Isaac o de Abraham iba a ser como las estrellas en el cielo. Y Isaac fue el hijo único. Y entonces vemos que cómo obedeció perfectamente a Abraham, ¿no? Y que encargó a su hijo de llevar la leña para el sacrificio. De igual manera obedeció Isaac, tomando a cuestas la madera para el sacrificio, en obediencia a su papá. Y le preguntó, ¿no? Papá, tenemos la leña, tenemos el fuego, pero ¿dónde está la víctima? Y imaginamos, ¿no? Cómo era
en ese momento Abraham, ¿no? Con su hijo, y que dijo en fe que Dios proveerá la víctima. Y subieron la montaña y Abraham ató a Isaac y no leemos nada de quejas de parte de Isaac. Y algunos comentan de que en este momento Isaac no era niño, no era bebé, era ya un joven y su papá ya anciano, porque fue concebido, ¿no? Cuando tenía más que 100 años. Entonces, si hubiera querido, Isaac pudiera haber resistido, pero no, consentió, ¿no? Y se ofreció. Y luego Dios mandó el ángel, ¿no? Para detener la mano de Abraham. Y dijo que estaba agradecido por ver su obediencia. Y en verdad Dios mismo proveyó la víctima para el sacrificio, porque encontraron allí el cordero que ofreció. Y en cierto sentido Isaac es Jesús. Es Jesús obedeciendo a la voluntad de su Padre. Pero en otro sentido, Isaac es nosotros. Porque somos nosotros que deben de ser ofrecidos. Y es Dios que provee la víctima, que es Cristo mismo. Ahora, pasando a la vida de nuestro Señor, ¿no? Que Él también nos habla de la muerte y de hecho resucita varias personas en el Evangelio, 3 en particular. Y fue por causa de esa última resurrección de Lázaro que se enojaron más los fariseos y decidieron matar a Jesús y también matar a Lázaro, que Jesús había resucitado. Pero es interesante preguntarnos, ¿no? De que si Jesús vino para vencer la muerte, ¿por qué vemos solamente 3 veces cuando resucita un muerto? Y vemos muchos más ejemplos de expulsar demonios o curar ciegos. También porque, aunque vemos que al enterarse de la muerte de Lázaro, nuestro Salvador, que disfrutaba en todo momento la visión beatífica, lloró. Y lloró a pesar de que Él mismo dijo que iba a esperar 2 días más para ir a Betania, porque quería que muriera Lázaro, porque como dice a sus discípulos, para que ustedes crean, huélgome por vosotros que yo no haya estado allí, para que creáis, mas vamos a Él. No es porque Jesús quiere que entendamos que la muerte no tiene la última palabra, que la muerte en los cuerpos de este mundo no es la cosa más trágica, que hay una muerte que es 1000 veces peor que la muerte que espera a cada uno de nosotros. Porque cuando vino nuestro Señor a encontrar a Lázaro, sabiendo que lo iba a resucitar, y cuando Marta lo encontró, ¿no? También diciendo que si hubieras estado aquí, no hubiera muerto mi hermano. Y Jesús le dijo, soy la resurrección
y la vida. Como no habla simplemente de algo que va a suceder luego. Quiere decir de encontrar Jesús y empezar a vivir la vida de gracia. Ya es la resurrección. Ya son las primicias de la vida del cielo. Es necesario morir en esta vida de pecado, de debilidad, para poder vivir la vida verdadera. Antes todo el sistema de sacrificio era nada más símbolo de lo que iba a pasar. El jueves santo, ¿no? Cuando celebramos la institución de la Santa Misa, la Eucaristía y el sacerdocio, recordamos que Jesús estaba celebrando la Pascua de los judíos, el símbolo más vívido de Él y de su muerte. Y como mataban el cordero pascual y pintaban su sangre por encima de sus puertas para ser librados del ángel de la muerte. La sangre del cordero nos libra de la pena de muerte. Vemos un ejemplo muy poderoso. Algo que leímos la semana pasada, del caso de Eliseos, que también resucitaba muertos. Dijo la madre del niño: vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré. Él entonces se levantó y siguióla. Y Giezi había ido delante de ellos y había puesto el bordón sobre el rostro del niño muerto, mas ni tenía voz ni sentido, y así se había vuelto para encontrar a Eliseo, y declaróselo diciendo: el mozo no despierta. Y venido Eliseo a la casa, y aquí el niño que estaba tendido muerto sobre su cama. Entrando él entonces cerró la puerta sobre ambos y oró al Señor. Después subió y echóse sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él y calentóse la carne del joven. Volviéndose luego, paseóse por la casa a una parte y a otra, y después subió y tendióse sobre él. Y el joven estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Entonces llamó él a Giezi y díjole: llama a esta tsunamita. Y él la llamó, y entrando ella, él le dijo: toma tu hijo. Y aquí tenemos una imagen de lo que pasa en la celebración de la misa. Que Cristo, tomando nuestra condición humana, ¿no?, se pone por encima de nosotros para regresarnos la vida perdida por el pecado. Acuérdense ahora de cómo eran los sacrificios de los judíos, que imponían las manos sobre la víctima para echarle a la víctima todos sus pecados, toda su intención de ofrecer adoración y expiación y petición. Y en la Santa Misa hacemos exactamente lo mismo, poniendo las manos sobre la víctima para consagrarla a Dios, pero también para que sea ofrecida por nosotros.
Y acuérdense también que no es simplemente sobre la hostia y el vino que imponemos las manos. Imponemos las manos sobre cada persona en el día de su bautismo. Imponemos las manos sobre cada persona en el día de su confirmación. Imponemos las manos sobre las cabezas de los sacerdotes, así designando a cada cristiano, cada quien en su manera distinta, pero destinándolos a la muerte, sabiendo que si no morimos, no viviremos. Y es necesario morir a esta vida de pecado para poder vivir para siempre la vida del cielo y la vida de gracia con Jesús. Recibe, Padre Santo, omnipotente, eterno Dios, esta hostia inmaculada que yo, indigno siervo tuyo, te ofrezco a ti, mi Dios vivo y verdadero, por mis innumerables pecados, ofensas y negligencias, y por todas las circunstancias, pero también por todos los fieles cristianos vivos y difuntos, para que aproveche a mí y a ellos para la vida eterna. Esa hostia, sí es el pan, sí es el vino, sí representa todos los sacrificios ofrecidos en prefiguración de la única víctima verdaderamente aceptable a Dios. Pero también esta hostia es nosotros, sobre los cuales te rogamos que te dignes volver tu mirada con un rostro propicio y sereno y tenerlos por aceptos, como te dignaste aceptar las ofrendas de tu siervo el justo Abel, sacrificio de nuestro patriarca Abraham, y el que te ofreció tu sumo sacerdote Melquisedec, sacrificio santo y víctima inmaculada. Y también, como recemos en cada misa, suplicantes te rogamos, omnipotente Dios, mandes que estas cosas sean llevadas por manos de tu santo ángel y a tu sublime altar ante la presencia de tu divina majestad, para que cuantos participando de este altar recibamos el sacrosanto cuerpo y sangre de tu Hijo, seamos colmados de toda bendición y gracia celestial. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.